de política exterior. 9:22. Bien, amigos, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Nos acompaña Javier Albán, politólogo. Muchísimas gracias, Javier, por este contacto. Bienvenido a TV Perú Noticias. Vamos a tratar de sintetizar en estos minutos cuál ha sido el desempeño del Congreso de la República en esta segunda legislatura ordinaria. Y creo que tendríamos que empezar por hablar sobre lo que ha sucedido el día de ayer. Estamos viendo hace algunos segundos, Javier, esta noticia, hemos sido noticia a nivel internacional sobre el rechazo de la Asamblea General de la OEA en nuestro país. Y no necesariamente hemos sido noticias por el buen desempeño o las buenas decisiones del Parlamento. ¿Cuál es tu lectura general en torno a lo que ha sucedido en estos últimos días en el Legislativo? Sí, muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Efectivamente, lo que pasó ayer, bueno, lo que pasó anteayer, ¿no? El primer voto fue, la verdad, bastante vergonzoso de alguna manera para nosotros, porque que un tema como ese te frene una cumbre, la realización de una cumbre internacional aquí, con todas las repercusiones que eso tiene, con la importancia que eso tiene para nuestras relaciones internacionales. De verdad que, o sea, te pone las cosas como que las prioridades no están bien puestas, ¿no? No parece que están claras en el Congreso. Y de hecho, cuando me preguntabas o comentabas sobre cuál ha sido más o menos mi evaluación sobre cuál ha sido el rol del Congreso, cómo ha sido su desempeño durante estos últimos meses, creo que eso lo engloba, ¿no? El no tener clara realmente Prioridades. Cuáles son las prioridades que debería tener y cuáles son realmente sus funciones, ¿no? Me parece que este es un Congreso que ha entendido mal cuál es su función y cuál es su rol democrático. Se habla de un Congreso también de espalda a lo que la ciudadanía necesita. El tema de la legitimidad lo hemos visto tangible al momento de tener estas encuestas, la aprobación del Congreso muy venida abajo, la aprobación incluso de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, del 75% de desaprobación, y su respuesta un poco de espalda también, ¿no? Ella ha señalado desaprobación siempre ha habido y habrá en todas partes del mundo. ¿Qué podemos opinar de una declaración de este tipo cuando se necesitan reformas inmediatas y venimos de un contexto sanitario en donde necesitamos leyes que nos saquen de la crisis en la que estamos, ¿no? Bueno, es bastante desafortunada esa actitud y creo que esa respuesta muestra por qué es que tiene ese nivel de aprobación la presidenta del Congreso actualmente. Es cierto, como reclama el Congreso, que hoy en día estamos frente a un ejecutivo que está actuando muy mal, pésimo, incluso evaluándolo bajo la bajísima valla que ya le habían dejado gobiernos anteriores. Pero eso no puede significar que no veamos también con ojo crítico lo que hace el Congreso, ¿no? Bueno, para bien y para mal. Pero definitivamente estos altos números de desaprobación no son algo que los congresistas deberían tomarse como, así es la realidad, pues, ¿no? Han ido aumentando. De hecho, hoy en día están más altos que en cualquier otro momento durante este propio Congreso. En el Congreso, o sea, ya en estos momentos están por encima del promedio de desaprobación que tenía el Congreso pasado, que ya era un Congreso bastante más desaprobado de lo normal. Bueno, no demasiado, porque sí es cierto que normalmente tienen poca aprobación los congresos, pero, o digamos, en los últimos años han tenido poca aprobación, pero igual el que se eleve la desaprobación de la forma en que ha ocurrido últimamente, además correlacionada con la imagen de la presidenta del Congreso, también con su propia aprobación, debería ser algo que nos preocupe, que le preocupe al Congreso y que se esfuerce por... Hoy en día lo que tenemos en el país es una crisis de confianza. No confiamos en los políticos, no confiamos en el Ejecutivo, no confiamos en el Congreso, no confiamos en nadie, y lo que deberían hacer los políticos es preocuparse por restaurar esa confianza, por crear esa legitimidad que tú mencionabas. No solo es importante la legitimidad legal, como lo entienden los congresistas en cuanto a lo legal, lo que dice la ley, lo que hay que cumplir, sino también la legitimidad política, ¿no? Que la gente se sienta parte del proyecto de ciudadanía, que tú estés... los congresistas son servidores también públicos para nosotros, ellos no son como que los papás de unos niños maleducados que tienen que ellos poner unas reglas y disciplina fuerte para que se porten bien, ¿no? Ese no es su rol. Ellos son nuestros representantes, trabajan para nosotros también, de alguna manera, y deben esforzarse por tener, digamos, por transparentar las cosas que hacen,
comunicar lo que están haciendo, explicar sus razones, y todo esto, todo este trabajo, digamos, que tiene que ser con la ciudadanía, no se puede dejar de hacer, ¿no? No puede ser algo que les dé flojera. El día de ayer, Javier, se aprobó, ¿no?, este retorno a la bicameralidad con 72 votos, se va a referéndum, sin embargo se ha pedido una reconsideración a ver si se consiguen los 87 votos y que no vaya por este canal del referéndum. ¿Crees que un pedido de esta naturaleza abona aún más en esta desconexión con la ciudadanía, esta falta de confianza de la ciudadanía y viceversa? ¿Crees que va por ese camino? Sí, de todas maneras, esa actitud empeora las cosas, porque yo soy a favor de la bicameralidad, yo creo que deberíamos regresar a la bicameralidad, y es más, yo también estoy a favor de regresar a la reelección parlamentaria. Yo creo que ambas medidas serían positivas y fue un error aprobar la no reelección. Pero esto no es algo Que que se tú aprobó el puedas... referéndum, ¿no?, en el 2018. Sí, exacto. Esto se aprobó en el referéndum de 2018 por varias razones, pero me parece que técnicamente ha sido un error porque nos va a perjudicar a futuro. Pero esto no es algo que el Congreso pueda simplemente ignorar, el hecho de que se haya votado en un referéndum. Si tienes una postura política, a veces hay que intentar convencer a la gente, explicarle a la gente y que ellos también estén de acuerdo, porque tú eres su representante, no eres su jefe, no eres el papá de 9 niños malcriados. Tienes que hacer un trabajo político que no puede ser que te dé flojera, de explicarle a la gente por qué la bicameralidad es buena, por qué necesitamos regresar a la reelección, qué problemas nos trae el no tener reelección. Y luego de ese trabajo político, paralelo a ese trabajo con la ciudadanía, es que se aprueban las reformas y se debaten con calma, no así apresuradas. Y además yo escuchaba ayer también, por ejemplo, en RPP a la presidenta de la Comisión de Constitución que decía que no, que este es el primer, que digamos, lo de los 87 votos sería el camino normal, digamos, en 2 legislaturas, y la alternativa es ir al referéndum, ¿no? El segundo camino. Pero no, si uno lee la Constitución, el camino normal es que, las reformas constitucionales se aprueban primero por una aprobación en el Congreso y luego por referéndum. Y la alternativa a eso, o sea, cuando eso no es la vía, haces lo de dos caminos. Dos legislaturas sucesivas. Ahora, este punto es interesante, Javier, porque claro, hay una suerte de celeridad para que se aprueben reformas de este tipo. De hecho, se amplió la legislatura justamente para poder votar el tema del retorno a la bicameralidad. Y esto, claro, durante este tiempo del desempeño del Congreso hemos tenido muchos adjetivos obstruccionista y también hemos tenido este adjetivo claro de intereses particulares, ¿no? En donde no se está legislando para el bien común, sino para continuar, ¿no? Continuar en el ruedo. Y ahora, con esta reelección, daría una sensación de este tipo también para cierto sector de la población. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Sí, yo creo que este Congreso, más bien, en cuanto a lo de obstruccionista, yo lo criticaría por lo contrario. Yo creo que ha sido una muy mala oposición. Uno de sus roles principales era ser una oposición firme y democrática frente a un ejecutivo que ha demostrado no ser, digamos, democrático en todas sus prácticas. Y no lo ha logrado, ha sido muy malo, ¿no? Ha sido muy pasivo, se demoró un montón en censurar a Silva del MTC, por ejemplo, hubo un montón de tiempo en que su censura se estuvo debatiendo, no alcanzaba las firmas, hoy en día está fugado. Yo no entiendo qué hace todavía Torres en la PCM, por ejemplo, o qué hacen, o cuánto se han demorado en digamos, interpelar a otros ministros que lo recontra merecían, ¿no? Y en censurarlos que lo recontra merecían, y más bien su rol me ha parecido bastante pasivo. Pero sí es verdad que parece que tienen que de nuevo volvemos a las prioridades, porque, por ejemplo, si en verdad les preocupara este tema del Ejecutivo como algo principal, ¿no? Si esta fuera su principal preocupación, veríamos proyectos para adelantar las elecciones, veríamos proyectos para aumentar las posibilidades por las cuales se puede investigar al presidente, que hoy están frenadas por el artículo 117, que debería ampliarse. Hay un proyecto para eso,
pero a eso no vemos que se le da prioridad. ¿A qué se le da prioridad? A lo de la bicameralidad con reelección, que además... Claro, que finalmente da continuidad al trabajo de los parlamentarios en caso hayan nuevas elecciones generales, que de hecho es un pedido de casi el 30% de la población, ¿no? Exacto, y además de más, de muchísima Incluso gente. más. Y es increíble que, digamos, si supuestamente este Congreso tiene la prioridad de ser una buena oposición, entonces no está haciendo lo que debería hacer, ¿no? ¿Por qué no le ha dado prioridad a estos proyectos para poder ampliar las razones por las cuales se puede investigar al presidente? ¿O por qué no ha debatido seriamente un adelanto de elecciones por esta, digamos, más aún con todo este pedido de la ciudadanía que hay, que lo revelan las encuestas, ¿no? ¿Y por qué quiere aprobar las cosas sin un referéndum? Decía ayer también la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, que no se podría, que es muy tarde para un referéndum. Efectivamente, ella hablaba de octubre, no se puede llegar a octubre para hacer un referéndum, pero ahora estamos en el momento exactamente igual que en el 2018. ¿Te acuerdas que Vizcarra anuncia el referéndum? Claro, que pidió celeridad, ¿no? Exhortó para que se haga con rapidez la revisión de estas reformas que envió en su momento al Congreso. Pero lo que digo es que en el 2018 Vizcarra anunció el referéndum en 28 de julio y se hizo en diciembre, en la segunda vuelta de las regionales. Este año estamos, si lo hubieran anunciado ayer, el referéndum con lo de la bicameralidad, o sea, si quisieran aprobar bicameralidad, lo pasarían en un referéndum en diciembre, ¿no? De nuevo, estamos incluso antes de cuando se anunció el referéndum del 2018, a estas alturas. Entonces, ¿por qué el apuro de aprobarlo dentro del Congreso y no yendo a referéndum? No se entiende eso. Más aún siendo una reforma esa que efectivamente en contra de lo que yo hubiera querido, porque en ese momento se trastocó el proyecto de ley, yo te he dicho que estoy a favor de la bicameralidad, pero se rechazó la bicameralidad. Eso no lo puedes ignorar. Entonces, no se entiende por qué no quieren pasar a referéndum. Ahora, hemos tenido hace algunos minutos, Javier, lo que esperan, ¿no? Lo que se espera de la próxima legislatura. Algunos ministros señalan que se espera mayor consenso con el Congreso de la República, en todo caso con la mesa directiva. Sin embargo, el día de ayer se ha aprobado este informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Uh-huh. ¿Qué impacto podría tener una decisión de este tipo, la que se ha dado el día de ayer, en aras de este consenso, en aras de este buen entendimiento, por decirlo de alguna manera, entre Ejecutivo y Legislativo? Yo la verdad que no soy muy, o sea, soy un poco escéptico respecto a cuánto consenso vamos a alcanzar. A tener. Bueno, y hemos visto poco consenso, no de ahora, ¿no? De los últimos 5 años incluso. Efectivamente, desde hace buen tiempo. Quizá el único consenso no tan positivo que hemos visto es algunas votaciones en que hemos visto a Fuerza Popular votando de la misma forma que Perú Libre. Contrarreforma, ¿no? Por ejemplo, la contrarreforma educativa, ¿no? Como el tema de la SUNEDU, ¿no? Y en otras votaciones más. Y esa es una alianza práctica, o sea, no te digo que hayan hecho una alianza en verdad, digamos, fuera que hayan acordado una alianza, pero en los votos se da la alianza práctica porque están de acuerdo en varios temas. Y yo creo que esa es una alianza que vamos a ver repitiéndose de nuevo, ¿no? Y te sugiere que quizá la división política más importante acá en el Perú no es derecha-izquierda tradicionales, ¿no? Sino más bien... acá tenemos una coalición más, digamos, nacionalista, colectivista, populista, ¿no? Más que digamos, aprueba medidas económicamente populistas e incluso proautoritarias a veces. Pero bueno, esa más bien sería mi preocupación. Y no parece haber un bloque que le haga frente a esa alianza hoy en día, ¿no? No parece haber un bloque sólido que le pueda hacer frente a eso. Y eso es lo que me preocupa del Congreso. Bueno, finalmente, claro, ¿no? Porque lo que tú señalas es evidente, lo hemos visto en la votación por insistencia, ¿no? De la modificación del directorio de la SUNEDU, en donde vemos a los dos opuestos que se juntan para este tipo de acuerdos, de consensos, ¿no? Y eso podría generar preocupación porque no hay líneas claras, finalmente, entre lo que quiere la derecha y lo que quiere la izquierda. Claro, y entonces podríamos volver a ver ese consenso. Por ejemplo, en este proyecto del Ejecutivo sobre limitar, digamos, lo que se puede, las filtraciones a la prensa, ¿no? Cosas como esa.
que de alguna manera que podría beneficiar a ambas partes, ¿no? O quizá otro tipo de proyectos. Y el problema es que, de nuevo, entonces estaríamos notando que sus prioridades son otras, probablemente más cercanas a intereses o privados o intereses de corto plazo políticos, y no pensando en el país a largo plazo, ¿no? No priorizando las cosas que de verdad necesitamos a largo plazo. Ahorita necesitamos que se aprueben un montón de cosas para combatir digamos, la crisis económica, la crisis sanitaria, la inseguridad, terminar de construir un montón de cosas. Hay miles de cosas que deberíamos estar haciendo y avanzando, y en realidad no estamos avanzando en eso, se está debatiendo, se debaten algunas cosas, pero en lo que sí vemos acuerdos son cosas como esta, ¿no? ¿En qué cosas sí? En la votación de excluir, por ejemplo, de blindar a algunos políticos de ser investigados, también lo hemos visto, también hemos visto votaciones así similares. Entonces, ese es un signo que a mí me preocupa del próximo Congreso, y es lo que también me hace pensar que de repente no vamos a ver un proyecto pronto de adelanto de elecciones siendo debatido seriamente en el Congreso, salvo que venga de la ciudadanía con mucha presión, porque no parece ser esa su actitud, ¿no? No parece ser, o sea, si bien debaten bastante la vacancia, que hace rato que se podría haber justificado, ni siquiera hacen el esfuerzo en el Congreso de justificarla bien, de explicar por qué es que se procedería a la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Sus esfuerzos reales no parecen ser orientados a cambios tangibles, ¿no? Cambios tangibles en sintonía con la ciudadanía. Y vemos consensos también, Javier, en posturas conservadoras, ¿no? El día de ayer lo hemos visto claramente en el tema de los baños neutros, lo vimos en su momento con la participación de los padres en los contenidos educativos. Esa es una arista que también pesa, ¿no? Y que podría pesar también en la próxima legislatura. Sí, exacto. El tipo de normas que sean más populistas, allí quizá podríamos ver esos consensos. Uh-huh. Y claro, eso es lo que yo te digo que me preocupa, porque creo que no hay no solamente en el Congreso, no hay un bloque político opositor claramente a eso que esté unido, sino que tampoco fuera del Congreso. No parecen haber una coalición de políticos y partidos fuera del Congreso que le haga frente a estas alianzas pro medidas nacionalistas, populistas, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, por este análisis que das en torno a lo que ha sido esta segunda legislatura ordinaria. Veremos qué sucede en la próxima legislatura, pero claro, podemos vislumbrar quizás más de lo mismo, ¿no? Sobre todo por lo que tú señalas, cómo hay estas alianzas y no hay objetivos claros quizás en lo que realmente se necesita para hacer cambios que la ciudadanía pide. Muchísimas gracias, Javier Albán, politólogo, por acompañarnos en TV Perú Noticias. Hasta un próximo contacto, 9:40. Vamos a una pausa, regresamos con más.